Tengan muy buenas tardes. Gracias por estar conectados nuevamente a la clase de Resistencia de Materiales, sección C, día 19 de mayo. Entonces, fíjense, el ciclo realmente está casi terminando, ¿verdad? Después de esta semana nos quedan ya solamente 2 semanas. Prácticamente el ciclo está terminando. Recuerden, su tarea la tienen que entregar el viernes 3 de junio y la semana de exámenes finales será entre el 6 y el 10 de junio, ¿verdad? Entonces está cerca, entonces hay que empezar a estudiar. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, ¿verdad? Que son las columnas esbeltas, ¿verdad? Un tema clásico y necesario en ingeniería civil y arquitectura. Entonces vamos presentando la clase. Entonces, deflexión en vigas, murió. Ya están los 3 métodos. Doble integración, área de momentos y viga conjugada. Ahora vamos a un tema nuevo que son las columnas esbeltas. Entonces, ¿de qué trata este tema? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Fíjense, ¿verdad? Una columna, ustedes sabrán, ¿verdad? Son elementos, por lo general, verticales que soportan grandes cargas gravitacionales. Ustedes se imaginan las columnas de abajo, en el primer piso. Las columnas están soportando realmente gran parte de la gravitación del edificio. Y si tiembla, ¿verdad? Cuando tiembla, esa carga de compresión puede aumentar grandemente. Entonces, ¿qué le puede pasar a las columnas si son demasiado largas y esbeltas? Imaginen esa columna que está ahí con una longitud 3 veces más. Ustedes la mirarán bien delgada, muy esbelta, muy bonita. A los arquitectos les encantan las columnas esbeltas, ¿verdad? Es algo estéticamente muy bonito, pero estructuralmente muy peligroso. ¿Qué fenómeno le puede pasar a esa columna esbelta, verdad? Se puede pandear. El fenómeno de pandeo, o lo que ustedes pueden encontrar en inglés como buckling, ¿verdad? Es el mismo pandeo, ¿verdad? En la literatura en inglés pueden encontrar, ¿verdad? ese fenómeno. Entonces la columna puede pandearse. Más que todo, un fenómeno observado en estructura metálica. En estructuras metálicas ocurre bien seguido este fenómeno. Entonces, el objetivo en el caso de la resistencia de materiales es determinar lo que se llama la carga crítica. La carga crítica, ¿verdad? Que tendrá un valor específico y que la descubrió el señor Euler, hace en 1747, si mal no recuerdo. Entonces él propuso una fórmula muy sencilla para poder calcular esa carga crítica, que es cuando la columna empieza a pandearse. Imagínense. Entonces, uno de los problemas o cáncer de las columnas esbeltas es que pueden pandearse, ¿va? O sufrir el famoso buckling en inglés. Entonces, el día de ahora vamos a descifrar cómo Euler hizo para poder calcular esa carga crítica de pandeo. Esta carga crítica me sirve a mí, ¿verdad?, para diseñar columnas de concreto, columnas de acero en cualquier edificio.
Entonces es un concepto importante para los ingenieros, importante, así como son los esfuerzos, las flechas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a desarrollar, entonces entendido cuál es la clase de hoy. Entonces mire, si yo voy a desarrollar cuánto vale esa carga P para que empiece a haber flexión, pandeo. Entonces aquí tienen ustedes del lado izquierdo una columna, mire, una columna vertical que está sometido a una carga de compresión P. Y en primera instancia está articulada en sus extremos, es decir, realmente yo puedo poner aquí unos apoyos articulados, pero perfectamente puedo compresionar esa columna. La columna tiene una longitud L, ¿sí? Una longitud L, ¿va? Y lógicamente la flecha máxima se va a dar a L medios, en el puesto delta. ¿Qué pasa, verdad? Cuando yo cargo la columna con una carga P pequeña, ¿verdad? Como está netamente a compresión, no hay flexión. Pero a medida yo empiezo a aumentar esa carga P monotónicamente quiere decir poco a poco. En un laboratorio, por ejemplo, y empiezo a cargar eso, ¿verdad? Resulta que la columna pandeará, va a tener una comba, a la cual yo llamo, ¿verdad? Las flechas, ¿verdad? Les llamo Y. Y pongo el X aquí, convención positiva hacia abajo. Entonces, si está realizándose debido a la fuerte compresión P, mire, interesante, si yo ahora planteo la ecuación diferencial de la viga de segundo orden, decíamos nosotros, mire, la segunda derivada de la flecha con respecto a X es el momento flector interno. ¿Cómo se llama eso? Doble integración. Pero ese momento flector interno, pues sí, ese momento flector interno, cuando yo miraba la viga era bien fácil porque tenía cargas de gravedad, tenía cortante, entonces era bien obvio el momento flector interno. Pero aquí, en una columna sometida a solamente compresión, resulta que cuando se le hace la combita y empieza a pandearse, habrá un momento flector que va a ser el resultado de la excentricidad de la carga P cuando se empieza a pandear. Es decir, cuando yo tengo la carga P al principio pequeña, están alineadas, P arriba y P abajo. Pero una vez se empieza a pandear la columna, habrá un momento P por Y. Recuerden, el momento es producido por un par de fuerzas. ¿Qué es el par de fuerzas? Son fuerzas con la misma magnitud y sentido opuesto. Entonces genera un momento. ¿Verdad? Aquí le hemos puesto P por menos Y igual a menos P por Y porque la Y es negativa aquí según el eje X positivo, porque la Y positiva tendría que estar según la regla de la mano derecha hacia la derecha. La Y positiva. Entonces le ponen Y negativa a la demostración. Entonces ese momento flector interno se produce debido a que ya no están alineadas las cargas de compresión. Si yo hago un corte aquí en Y, que es lo que he hecho yo aquí, un corte, ¿verdad? Debido al pandeo, ya existe un momento interesante. Entonces, en la ecuación diferencial es Y por la segunda derivada de Y con respecto a X menos P por Y. ¿Va? La carga por lo que está flectando la viga o pandeándose en este caso. Entonces, yo tengo que plantear
una función y que al sustituirla con su segunda derivada y su valor original y, me iguale esa ecuación diferencial. Ahí está el punto. Matemática que 4, 3 ecuaciones diferenciales. ¿Ah? Entonces la ecuación diferencial, se vuelven a ver ahí, la ecuación diferencial tiene una solución. ¿Ah? Una solución que es igual, mire, y dice, es igual a C1 por el seno del argumento x raíz de p entre y, más C2 por el coseno del argumento de x raíz de p entre e y. Es decir, si yo introduzco la y del lado derecho y derivo dos veces esta y con respecto a x, voy a tener una igualdad. ¿Va? Eso es ecuaciones diferenciales. Entonces, en otras palabras, la ecuación diferencial, ¿verdad? En este caso de segundo orden, ya los matemáticos nos dan la solución. No la tenemos que buscar, ya está. Estamos. Entonces, el punto es que al igual que yo tenía la ecuación dependiente de doble integración, voy a tener dos constantes C1 y C2 que voy a encontrar a través de condiciones de frontera. Lo mismo, solo que ahora es con pandeo. Entonces, aplicando, dice ahí, condiciones de frontera, mire, en x igual 0, estoy planteando el origen ahí arriba, x igual 0, dije yo que estábamos articulando las columnas en ambos extremos. Entonces, en x igual 0, la flecha vale 0. Si yo me voy aquí a la ecuación y hago y 0, ¿verdad? Y x0, 0, y coseno 0, va, el seno de 0, ¿cuánto vale? 0, va. Despejo C2, C2 vale 0, fácilmente. Ahora, con C2 igual a 0, yo ya sé que este término toda la vida va a valer 0, igualemos la flecha en x igual L. Aquí se hace abajo, en x igual L, también la flecha es 0. Entonces sustituyo aquí 0, ya sé que C2 es 0, entonces el segundo término es 0, entonces me va a quedar que 0 es igual a C1 por el seno del argumento de L entre raíz de P entre I. Para que esa, ya evaluando esa condición de frontera de que la flecha es nula, ahí abajo, me doy cuenta que para que esto se cumpla, ¿verdad? Una solución es que C1 sea igual a 0, es porque no hay flexión. Pero también, si hay flexión, es decir, ese pandeo que está ocurriendo ahí, ¿cuánto tiene que valer el argumento de la función seno para que se iguale a 0 siempre? A ver tú, camisa verde, ¿cuánto tiene que valer el argumento de la función seno para que siempre sea igualado a 0? El seno de cuánto tiene que valer el seno, el argumento del seno para que sea igualado a 0 del lado izquierdo. No. A ver, ¿quién? Pregunta al otro lado. ¿Cuánto tiene que valer el argumento de la función seno para que siempre sea 0? El argumento es ese, lo que está entre paréntesis. ¿Cuánto tiene que valer? El seno de pi, ¿cuánto vale? Seno de 180 grados. Seno de 360 grados. Poner seno de 100, 0. Seno de 360.
Cero. Entonces, ese argumento tiene que valer, en términos de radianes, n veces pi. Pi vale 180. Entonces, n será un número entero, 1, o 2, o 3, y la función seno siempre va a dar 0. Entonces vino Euler y dijo, miren, entonces L entre la raíz de P entre I tiene que ser igual a N por pi para que dé 0 del otro lado. Entonces vino Euler y dijo, mire, bueno, le voy a despejar P del radical, N igual al cuadrado ambos términos, y me va a quedar que P es igual a N cuadrado por EI por pi cuadrado entre L cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Genialidad. Esa es la carga crítica de hoy. ¿Verdad? Entonces, en estos elementos que son esbeltos, ¿verdad? La definición de esbeltez, de columnas esbeltas, ahí tienen un asterisco ustedes ahí. Abajo está una nota, en las notas de clase dice, definición de Fn es un elemento sometido a compresión lo bastante delgado respecto de su longitud, para que bajo la condición de una carga gradualmente creciente, lo que les explicaba, se rompa por flexión o pandeo ante una carga mucho menor que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Ustedes tienen, por ejemplo, los cilindros de concreto, ¿va? Eso falla por aplastamiento, ¿no? Ahí no hay pandeo, porque no es esbelto. Entonces, esta cosa puede, la columna pandearse, va a tener una flexión debido a la excentricidad que provoca el pandeo y fallar antes que por el aplastamiento. Entonces vino él y le dijo, mire, la carga crítica P, estoy seguro, es igual a n cuadrado por el modo de elasticidad, por la inercia centroidal, por la constante pi, 3.1415, ¿va? Al cuadrado, entre la longitud al cuadrado del elemento que está sometido a compresión. ¿Va? Esta fórmula es la fórmula universal de la ingeniería civil para el pandeo de columna. ¿Verdad? Si n, fíjense, puede tomar números enteros, en el caso que sea 0, es porque P tiene que ser 0. No pasa nada. Está la columna ahí. Si n vale 1, perdón, si n vale 1, para n igual 1, mire, yo tendré una carga crítica P1 igual a E por I por pi cuadrado entre L cuadrado. Y si yo sujeto, ¿verdad? La columna I, ¿verdad? Tendrá una comba de este tipo, con n igual 1. ¿Qué pasa si n vale 2? Ya vimos que la solución se cumple. Lo que va a pasar es que va a entrar en segundo modo de falla, ¿verdad? Este segundo modo de falla se va a dar si yo, mire, articulo aquí arriba, articulo aquí abajo y también articulo al medio. Tengo que poner una sujeción en el centro. Entonces lo que va a pasar, ¿verdad?, es que se van a formar dos pancitas, una a la derecha y otra a la izquierda. Si pongo n igual 3, se van a formar, ¿va?, 3 combas, 3 pancitas, pero yo tendría que colocar apoyos ahí donde la flecha es 0, para que se me dé esa comba. Resulta, ¿verdad?, que en ingeniería civil nosotros nos clavamos y nos interesa más que todo el primer modo de falla. Entonces, decimos, mire, la carga crítica P1 es la que más me interesa. Si n es igual 2, interesante sería 4 veces la P1. Necesito más carga para poder pandearla, y P3, 9 veces la P1. Entonces, esto, ¿verdad?, de los modos de falla es un tema, ¿verdad?, que se estudia mucho en el análisis dinámico de estructura. Los edificios, fíjense lo que les voy a decir a los que quieran seguir estudiando, un edificio vibra en varios modos. Por ejemplo, ¿verdad?, este edificio donde estamos en la clase
¿verdad? Si todas las losas se mueven del lado izquierdo y vuelven hacia el lado derecho como un péndulo invertido, ese es el primer modo de vibración de la estructura. Si una losa se mueve a la derecha y la otra se mueve a la izquierda, es el segundo modo de vibración. Entonces lo que yo hago en análisis dinámico es sumar las contribuciones de los diferentes modos para conocer la respuesta total del edificio. Y cada modo tiene su periodo de vibración. En edificios pequeños, el primer modo es el que más contribuye y es el que nosotros utilizamos en el método de la carga lateral equivalente que vemos en diseño 2, aquí, que es el primer modo. Entonces, las estructuras vibran en diferentes modos. En este caso, son modos de falla, ¿verdad?, que tendremos según Euler. Entonces, nosotros ahorita nos clavamos aquí en el primer modo, pero sepan que pueden haber diferentes modos, que es la más importante porque es la que más contribuye a la respuesta. Entonces, estos modos de falla solo son posibles, dice la teoría, si la columna tiene sujeciones laterales que la obligan a tomar esta forma, lo que les decía de poner los apoyos ahí. Entonces, la carga crítica para una columna articulada en sus extremos es P igual a E por I por pi cuadrado entre L cuadrado. Miren cuando lo descubrió Euler en 1757. No había computadoras, no había wifi, no había nada. Ellos eran unos genios que les gustaba la ciencia. Y en aquellas épocas, ¿verdad?, no habían tantos laboratorios como hoy, ¿verdad? Pero la tecnología le ha dado la razón a él, ¿verdad? Así, igual con el módulo de Young que mirábamos, o la ley de Hooke, que descubrieron que sigma era igual a E por epsilon, ¿verdad? Ya cuando empezaron a ver laboratorios, ¿verdad?, le dieron la razón a Euler. Igual un montón de cosas teóricas que hace esta gente que después a los siglos se les da la razón, ¿verdad? Traigo esto a colación porque aquí en Centroamérica y bastante Latinoamérica somos bien parcos a este tipo de cosas, ¿verdad? La física, por ejemplo, teórica es bien importante y los países desarrollados lo saben porque al probarse la teoría, ellos se hacen potencia. Se acabó. Entonces tienen a los físicos teóricos, matemáticos puros, trabajando todos los días en estas cosas. Ya, mientras nosotros tenemos problemas de pandillas y todas las cuestiones. Triste. ¿Va? Pero eso no quiere decir que nos podamos cambiar. Entonces, mire, esta es la carga crítica de Euler. ¿Qué pasa? Preguntas hasta el momento. ¿Está claro en qué estamos? La gente en línea, preguntas. ¿Está claro dónde estamos? Gracias, Morris. Esa es la carga crítica. ¿Qué pasa ahora? Mire, si yo cambio las condiciones de apoyo de la columna. Las condiciones de apoyo de la columna. Por ejemplo, si la columna ahora la empotro en sus dos extremos, una columna doblemente empotrada, ¿verdad? Siempre con una distancia L, ¿verdad? Y la cargo y se pandea ahí, tendrá más o menos una elástica de este tipo. Donde existe un cambio de curvatura, ¿va? Cambio de curvatura de convexa a cóncava sería, ¿va?, allí en esos puntos negros que están a L cuartos de los apoyos empotrados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
la carga crítica va a cambiar. ¿Por qué? Porque la demostración que nosotros hicimos era para una distancia L con los apoyos articulados al principio y al final, abajo y arriba de la columna. Pero hoy estoy empotrando. Entonces, cuando yo fallo esa viga, cargo esa viga con la carga P y la incremento, en efecto voy a observar giro cero aquí, un cambio de curvatura en estos puntos negros, y voy a llamar, mire, a L medios como la nueva longitud efectiva. ¿Por qué? Porque esta nueva longitud efectiva es como que tuviera aquí los apoyos articulados en los puntos negros. Entonces, la fórmula de Euler, en vez de ponerle L aquí, en el denominador, le voy a poner L medios para ser consistente con la demostración original. Esto es cerebro. Estos tipos que hacen estas cosas son súper inteligentes. Entonces, la longitud efectiva equivale, ¿verdad?, a una columna articulada, lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco, en vez de L, ahora L medios, la fórmula de Euler se me convierte en 4 veces la carga crítica original, I por pi cuadrado entre L cuadrado. De igual manera, si la columna está empotrada en un extremo y articulada en otro, dice ahí, mire, tendré una longitud efectiva, o sea, cambios de curvatura a 0.7 de L. Da 0.7 de L, lo pongo ahí en el denominador y tendré aproximadamente 2 veces EI por pi cuadrado entre L cuadrado. Es decir, mire, yo puedo realizar una tablita donde tenga condiciones de sujeción y digo, por ejemplo, mire, si tengo ambos extremos empotrados, tengo 2 opciones para calcular la carga P. O multiplico por 4 la carga crítica del caso fundamental. El caso fundamental es este primero que vimos, con las sujeciones articuladas, o en el denominador pongo un medio de L, cualquiera de las dos, me va a dar lo mismo. Así pongo 4 por la carga crítica fundamental, o en vez de L, en la fórmula original, ocupo en el denominador un medio de L. Da lo mismo, el mismo valor. Un extremo empotrado y articulado, vamos a ocupar n igual 2 o 0.7 de L. Este es el caso fundamental, ambos extremos articulados, n igual 1 y la longitud es la misma, y un extremo empotrado y otro libre, un cuarto, dice, 2n, ¿va? Que es este caso. ¿Va? Entonces, si a ustedes le preguntan, mire, ambos extremos están empotrados, calculan la carga crítica del caso fundamental y la multiplican por 4 y esa es. O ocupan en vez de L un medio de L en el denominador, les va a dar lo mismo. Pero resulta, mire, que esto es teórico, pero ¿qué pasa ahora si yo tengo en mente que hay un límite de proporcionalidad del material? Recuerdan cuando yo estudiaba la curva esfuerzo de formación, ¿verdad?, de una probeta, la estudiamos en tensión, pero también puede ser en compresión. Yo tenía un límite de proporcionalidad que era a donde el material dejaba de ser elástico. Y después había una afluencia que correspondía a un esfuerzo, ¿verdad?, que se mantenía constante, pero había una gran deformación. ¿Va? Recuerden la analogía del chicle. Va un chiclito ahí, si ustedes lo empiezan a jalar, empieza de ambos extremos, empieza usted a ver la primera parte de la curva lineal y hay un momento que es bien fácil deformarlo. Igual son los materiales. Entonces, con un poquito que ustedes jalen, no hay casi esfuerzo, la deformación es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, mire, un límite de proporcionalidad,
tengo que tener cuidado con la interpretación de Euler. ¿Por qué? Si yo grafico, pongan atención, en el eje de las Y, el esfuerzo P entre A, estamos, P entre A, y en el eje de las X grafico lo que se llama una relación de esbeltez, clásica en ingeniería estructural. Y dice, mire, la relación de esbeltez es la longitud del elemento entre su radio de giro. El radio de giro, mire, no se asuste con esto, no es más que se define como la raíz de la inercia centroidal entre el área de la sección transversal. Es decir, que la inercia, mire, la inercia es igual a R cuadrado, ese radio de giro por A. ¿Cómo puedo entender físicamente ese radio de giro? Es bien fácil. Si yo concentro el área de la sección transversal en una franja a una distancia R del eje neutro, imagínense ustedes concentran, ¿va?, en una franja ahí a una distancia R todo el área de esa sección transversal y multiplican R cuadrado por A, les da la inercia de la sección centroidal. Entonces, fíjense, este término es adimensional, ¿verdad? Y le llaman a ellos la relación de esbeltez. Es decir, es una relación entre dos dimensiones, unidimensional en este caso, de longitud, para tener una idea más clara, ¿verdad?, de lo que pueda ser la longitud, de alguna manera con la inercia y la geometría de la sección transversal. Muy inteligente. Entonces, si yo hago eso, miren, y yo cargo, ¿verdad?, P entre A, la curva P entre A, ¿verdad?, y divido entre A, ya no solo P, sino que divido entre A para hacer todo en términos de esfuerzo, me va a quedar del lado derecho E por pi cuadrado entre R al cuadrado. Aquí abajo está la demostración, ¿verdad? Lo que he hecho aquí es que divido entre A el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación original de Euler, ¿verdad? Y utilizo el concepto de la inercia AR cuadrado. Entonces pueden ver aquí la demostración. O sea que ahí lo hago AR cuadrado y me va a quedar E por pi al cuadrado entre LR al cuadrado. Entonces, lo que les quiero decir es que si yo grafico el esfuerzo contra L entre R, hay una curva teórica que empieza aquí arriba de Euler, ahora en términos de esfuerzo, y va hacia aquí abajo. Pero si yo tengo un límite de proporcionalidad, esta parte no aplica, es mentira, ¿ya? Sino que tengo que cortar la curva aquí a 200 megapascales. Este es dato del material. Mire, le dice usted, mire, la CC acero tiene 200 megapascales, ¿verdad? 200 megapascales. Tendrá usted una meseta constante y a partir de un valor específico de L entre R tendrá el decremento exponencial que tiene esta forma. Entonces la verdadera curva de Euler es una meseta hasta un valor de L entre R y después decreciendo exponencialmente, que proviene de la curva original. Es decir, esta parte punteada no existe. Con eso, ¿verdad? Por ejemplo, si el límite LP de proporcionalidad es 200 megapascales y tengo un acero E igual a 200 gigapascales, el modo de elasticidad, mire, si usted coloca en la fórmula de Euler, ahora en términos de la relación de esbeltez, L entre R al cuadrado, ¿verdad?, modo de elasticidad por pi al cuadrado, ¿verdad?, entre LR al cuadrado, puede despejar LR, que me da 100. O sea, dependiendo del modo de elasticidad,
así tendré una relación de Peltez y yo sé que a partir de 100 tiene que decaer exponencialmente esa curva y trazarla aquí a 200 megapascales en el caso de tener un módulo de un límite de proporcionalidad. Veamos lo que dice ahí, dice por debajo de este valor L entre R, 100, en la parte punteada de la curva de Loy la forma no es aplicable, lo que les estaba diciendo. El esfuerzo crítico en una columna disminuye rápidamente cuando aumenta la esbeltez. Por tanto, hay que evitarla en lo posible. Se suele utilizar un factor de seguridad de 2 a 3 para evitar la falla por pandeo. Es decir, si usted por restricciones arquitectónicas tiene una columna esbelta, cúbrase y incremente las cargas 2 o 3 veces, que le puede pandear. ¿Va? No quiere decir que no se puede hacer, pero tendrá usted que tomar un factor de seguridad bastante alto, incrementando las cargas que llegan ahí, la demanda que llega por gravedad y sismo, para tener en cuenta descartar un posible pandeo. ¿Va? Porque una columna, cuando falla, se cae el edificio, colapsa. La viga, mire, se puede dañar, ¿sí? Y la losa, ¿verdad? Le va a ayudar al edificio, pero las columnas no, a mantenerse en pie y poder reparar las vigas. ¿Va? Esa metodología la vemos en diseño 2, ¿verdad? Que yo planeo mi diseño con vigas débiles y columnas fuertes. ¿Va? Hago que las vigas se dañen y las columnas no. ¿Va? Hay que hablar lo que es también el negocio. ¿Va? Después de los terremotos, ustedes van a ser los profesionales más buscados. Eso es increíble. Cuando hay terremotos y hay daños, ¿verdad? Todos tenemos trabajo. Entonces hay que ver las cuestiones, ¿verdad? Como son. También éticamente. En otras palabras, la que tiene menor radio de giro es la que tiene mayor posibilidad al pandeo. Dice ahí, mire, la carga crítica puede interpretarse como la carga axial máxima a la que puede someterse una columna permaneciendo recta. O sea que una vez empieza a tener esa no linealidad entre una carga y otra, se empieza a pandear, ahí está la carga crítica de oro. ¿Tienen preguntas de este tema? Va, póngale coco a este grafiquillo. Va, no es tan fácil comprenderlo a la primera. Va, pero lo que les quiero decir aquí es que la fórmula de Euler no es aplicable en todo el rango de la relación de Beltrés porque el material tiene un límite de proporcionalidad. Entonces tengo que cortar ahí hacia la izquierda. Preguntas. Gracias, Anderson. Bueno, lo que estoy haciendo aquí, mire, para una longitud de una viga que tiene una sección transversal, calculo una carga crítica P y la divido entre A, dibujo un punto. Y ahí le cambio la longitud para la misma viga y voy graficando los diferentes P críticos. Eso es lo que estoy haciendo ahí, bien fácil. Entonces me va a dar una curvita de este tipo. Entre más L tenga,
menos carga soporta. Ahí está. ¿Ah? Mire, entre más longitud tenga, menos carga soporta, más esbelto. Y mantengo, en su cabeza mantenga, la sección transversal es igual para todos los puntos. Solo voy cambiando el L. Le voy poniendo el L más grande y te voy haciendo los puntos por esa curva. Pero eso es falso aquí, porque hay un P entre A que me dice elásticamente la viga topa aquí en este esfuerzo. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, fíjense, la carga crítica es posible entenderla porque partimos de la ecuación diferencial de segundo orden de la columna. Si no fuera imposible, ¿cómo entiendo eso? Si no hubiera estudiado el método de doble integración, ¿no? No entiendo eso. Entonces, es importante, ¿verdad? La cadena, el eslabón que viene en el curso para poder ir entendiendo eso. Hagamos un problema, mire, del parcial. Ya se los he puesto ahí. Vamos a ver de cuándo es este parcial. El año pasado, mire, 2021. Veamos ahí. Dice una columna de acero de 12 pies de longitud debe usarse con articulaciones en sus extremos. De ahí ya les dan las condiciones de apoyo en los extremos. Son simple articulación. Determine la mayor carga axial P que puede soportar antes de que comience a pandearse o antes de que el acero fluya. Considere el esfuerzo de fluencia igual a 50 KSI. Recuerden, el esfuerzo de fluencia no es más que sigma de esfuerzo contra deformación unitaria, y es donde les decía empieza a fluir el acero. Es decir, les dan ahí a ustedes, ¿verdad? No el límite de proporcionalidad, sino que ya donde el acero fluye. Considere un área transversal A de 9.3 pulgadas al cuadrado y las inercias centroidales IX 110 pulgadas a la cuarta y Y 37.1 pulgadas a la cuarta y un modo de elasticidad de 29 por 10 a la 3 KSI. Les dan ahí a ustedes la sección transversal. Es un perfil metálico comercial y a la cual se dibuja, mire, los ejes X y los ejes Y. Y les dan las inercias alrededor de esos ejes. Recuerden, si yo tengo aquí una sección transversal de una viga, ¿verdad? Yo tengo el eje X centroidal aquí, esta es la sección transversal, la inercia en X está alrededor del eje X. Y si tengo el eje Y, la inercia está alrededor del eje Y. O sea que la altura, ¿verdad?, es la distancia perpendicular al eje, un doceavo BHQ. Pero en este caso, es un perfil metálico y les dan las inercias con respecto a estos, al eje X y al eje Y. Y ahí les dan una vista lateral del perfil metálico, mire cómo se muestra. Es decir, esa sección transversal que ustedes miran aquí, ¿verdad?, la pueden ver desde arriba, o haciendo un corte y mirándola hacia arriba, así. O desde arriba, ahí está, ustedes pueden ver las alas dibujadas aquí. Estos pedacitos son estos pedacitos. Yo puedo ver esta sección transversal desde arriba. La pregunta es, mire, ¿por qué me dan a mí
dos inercias, IX de 110 pulgadas al cuadrado y E de 37.1 pulgadas a la cuarta, perdón, no al cuadrado, a la cuarta. Quiere decir que la inercia en X es hasta 3 veces la inercia en Y. Pregunta, ¿por qué debo de tener en cuenta las dos inercias? O en otras palabras, ¿qué inercia voy a ocupar para el análisis para que la carga P sea la más desfavorable posible? Pregunta ahí al público, ¿qué inercia debo de utilizar en el análisis para que sea la P, la carga P, ¿verdad?, la más desfavorable? En otras palabras, como ingenieros, ¿alrededor de qué eje esperarían el pandeo? Ahí está la pregunta. ¿Tu nombre es? José Guillén. José Guillén dice por aquí, mire, se va a tender a pandear alrededor del eje Y. Sí, porque la inercia es menor. Y recuerden que la inercia es una oposición a la deformación. ¿Se acuerden? O al esfuerzo. Sigma, por ejemplo, igual a MY. Entre Y está en el denominador. Entre menor inercia hay más esfuerzo y hay más deformación. Lógico. Entonces, sí, la columna va a tender a pandearse alrededor del eje Y, porque en el X tiene más inercia. Entonces, muy bien, vengo yo y digo, ¿entendido al otro lado qué es lo que está pasando por aquí? La inercia más desfavorable es Y, porque alrededor del eje Y, porque es la menor, y ahí se va a tender a pandear la columna primero antes que en el eje X. Entonces el pandeo dice, como dijo José, ocurrirá alrededor del eje Y, ¿sí?, porque su inercia es menor que en X. Entonces calculo la carga crítica pi cuadrado por E entre I entre L cuadrado. No le pongo nada de L ni modifico L porque está articulado. Es el caso fundamental. Entonces mire, pi cuadrado, módulo elasticidad, 29 por 10 a la 3, inercia, escojo la menor, 37,1 y 12 por 12 al cuadrado. Aquí ocupo pulgada. Un pie, estos son pies, un pie tiene 12 pulgadas. Obtengo una carga crítica de 512.0904. Si yo hubiera ocupado la inercia mayor aquí, me hubiera dado una carga crítica mayor. Pero lo que va a pasar es que se va a pandear el X con la carga crítica mayor, ¿ya? Entonces yo tengo que ocupar esa, la de menor inercia. 512.0904 kilolibras. El esfuerzo crítico, ¿verdad?, entonces es fuerza entre áreas, así de fácil. Entonces divido entre 913, que es un dato del problema, obtendré 56.0887 kilolibras sobre pulgada al cuadrado. ¿Cuánto me dice que es la afluencia del acero? 50, dice. Donde empieza a fluir este esfuerzo, entonces excede la afluencia del acero de 50 kilolibras por pulgada cuadrada. Por tanto, yo debo de tomar a quién para diseñar el de fluencia, no el crítico. El crítico es teórico, ¿verdad? Entonces depende también de las condiciones del material. Entonces simplemente ocupo el 50 y despejo el P entre el área y obtengo una carga
de 456.5 kilolibras. Entonces, este es un muy buen ejemplo donde yo debo de jugar con, ¿verdad?, el esfuerzo de fluencia va muy cercano al límite de elasticidad y la carga crítica de Euler. La carga crítica de Euler. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? Este ejemplo, ustedes fíjense, el problema son un par de líneas. Todo es tener el concepto claro. ¿Preguntas de este ejemplo? ¿Está claro? Bueno, fíjense, nos vamos a quedar aquí. Parece mentira, llevo una hora hablando. Nos vamos a quedar aquí. Y sería el martes. Vemos columnas cortas. Esto es importante porque con las columnas cortas vamos a ver los esfuerzos combinados y de ahí vamos a saltar al último tema, que es el círculo de Mohr. Va un tema bastante sencillo, pero va que requiere ahí una introducción para avanzar rápido. Entonces, marcar asistencia al otro lado en línea y yo les marco a ustedes presencial. Gracias por su atención. Tengan feliz tarde. Bueno, Anderson, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Yo, Laura. No, pues, nos vemos. Cuídense. Adiós. Bueno, hasta luego, David. Nos vemos. Adiós.